Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema interesante en el derecho administrativo, como es la prescripción en el procedimiento administrativo sancionador. Y como tal, ¿a qué se refiere este tema? Este tema es un comentario al artículo 252 del TUO de la ley 27.444, que es la ley del procedimiento administrativo general. Lo que vamos a ver a continuación en las diapositivas no son más que los estudios e investigaciones que he realizado respecto de este artículo en concreto. En el concreto, esta prescripción es aplicable a todo procedimiento administrativo sancionador. Esto es, a los procedimientos administrativos sancionadores que se siguen en los distintos ministerios que conforman el Estado peruano, como el Ministerio de Cultura, Ministerio de Pesquería, disculpen, Ministerio de Producción, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. También a los procedimientos administrativos sancionadores a nivel regional y también a los procedimientos administrativos sancionadores a nivel municipal o de gobierno local. Este procedimiento administrativo sancionador debe, es de aplicación supletoria en lo que no diga a el procedimiento administrativo disciplinario que se sigue a los servidores públicos. ¿Ya? Entonces, no van a confundir la prescripción del procedimiento administrativo sancionador con la prescripción que se puede dar en un procedimiento administrativo disciplinario contra los servidores públicos. Pero lo que vamos a indicar sí es de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos disciplinarios en lo que estos no establezcan. ¿Ya? Entonces, estamos en la prescripción en el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, pasemos a recorrer nuestras distintas diapositivas. Vamos a empezar, como es un comentario al artículo 252 del TUO de la ley 27444, con cada uno de los párrafos que comprenden este artículo. Como ustedes saben, la prescripción es una de las formas de garantizar a través del tiempo la seguridad jurídica, que es un principio del derecho. Es decir, que el Estado peruano, a fin de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, establece plazos en los cuales pueden ejercer un derecho o la autoridad puede ejercer una facultad, atribución o potestad en contra de los ciudadanos. Por eso son dos formas en las cuales se cautela la seguridad jurídica a través del tiempo. Una de estas formas es la prescripción, otra de estas formas es la caducidad. Cuando hablamos de prescripción, encontramos la prescripción adquisitiva, por la cual se adquiere derechos sobre bienes, muebles o inmuebles. Y también encontramos la prescripción extintiva, por la cual se extingue derechos, facultades, obligaciones. Entonces, esta prescripción extintiva también es utilizada no solamente en el ámbito civil, sino también en el ámbito del derecho administrativo. La caducidad se diferencia de la prescripción, aunque son dos figuras que comparten el mismo fin, seguridad jurídica a través del tiempo. Entonces, la prescripción implica la desaparición. La prescripción implica la desaparición de la acción, pero persiste el derecho, mientras que la caducidad implica la desaparición de la acción y del derecho. Por eso la caducidad es mucho más fuerte que una prescripción. En este caso, estamos hablando de la prescripción para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, ¿ya? No vamos a tocar, ya se tocará en otras clases, la caducidad en el procedimiento administrativo sancionador. En este caso solamente vamos a tocar el tema de la prescripción en el procedimiento administrativo sancionador prevista en el artículo 252 del TUO de la ley 27.444,
que es el Decreto Supremo 004-2019-YUS. Espero que les sea de bastante importancia porque para mí me ha sido muy interesante descubrir cada uno de los puntos y detalles de la descripción de esta norma. Entonces, veamos el primer párrafo del artículo 252 contenido en el numeral 252.1 del TUO de la Ley 27.444. ¿Y qué nos dice este numeral? Nos dice lo siguiente. La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los 4 años. Entonces, veamos todas las situaciones que se pueden desprender de esta sola redacción normativa. Entonces, pasemos a ver detalladamente punto por punto este primer numeral del artículo 252 del TUO de la Ley 27.444. Si ustedes pueden ver, dice la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas. No se establece que es un poder o una obligación, sino que se está estableciendo que es una facultad de la autoridad administrativa determinar la existencia de infracciones administrativas. Si es una facultad, es porque la administración pública establece cuándo puede ejercer esta facultad. ¿Y esto por qué y a qué se debe? En esta diapositiva podemos ver lo siguiente, y claramente indicamos, se establece que la determinación de la existencia de infracciones administrativas es una facultad de la autoridad administrativa. No se establece que es una obligación debido a la posibilidad de ejercer la prevención al administrado que la realización de la conducta infractora que viene realizando le acarreará una sanción administrativa. Esto lo podemos verificar del ejercicio de la actividad administrativa de fiscalización que comprende un enfoque de prevención de riesgo. ¿A qué nos referimos? La autoridad administrativa tiene un poder sancionador, pero este poder sancionador no es una obligación que tiene la autoridad administrativa respecto de los administrados, sino es una facultad. ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, salen los policías municipales o los inspectores municipales a verificar que todo esté en orden en la circunscripción municipal. Y encuentran, por ejemplo, que alguna casa ha dejado desmonte en la frontera y en la vereda de su casa. Uno podría pensar que inmediatamente se debe imponer una sanción al administrado. Sin embargo, esto no es así. Como es una facultad de la autoridad administrativa ejercer su potestad sancionadora, lo que la autoridad administrativa es tocar la puerta y decirle al administrado que este desmonte no puede estar allí, porque esto constituye una infracción administrativa pasible de una sanción, de multa en su caso. Entonces, a través de esta posibilidad de prevención que se da a la autoridad administrativa de prevención, no se le impone todavía una sanción ni se le inicia un procedimiento administrativo sancionador. De esta manera, se puede verificar que ante la comisión de una infracción administrativa, la autoridad administrativa puede prevenir al administrado y no está en la obligación de inmediatamente imponer una sanción. Este enfoque de prevención de riesgo lo encontramos previsto en el artículo 239 del TUO de la Ley 27.444, que nos indica lo siguiente. La actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación
supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados derivados de la norma legal o reglamentaria, contrarios con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión de riesgo y de tutela de bienes jurídicos protegidos. Entonces, la actividad fiscalizadora que generalmente se ejerce antes del inicio de un procedimiento administrativo sancionador tiene dentro de sus funciones una función de prevención de la comisión de infracciones administrativas. Es por eso que cuando leemos el artículo 252, numeral punto 1, establece que determinar la existencia de infracciones administrativas es una facultad de la autoridad administrativa, no una obligación. Ahora dice, la facultad de la autoridad administrativa para determinar, pueden cortar por favor el sonido de algún participante para que se escuche clara la ponencia, por favor. Sí, sí, doctor, los audífonos están, o sea, los audios de todos los participantes están apagados. Creo que se está filtrando más bien de su audio de usted. No, no hay nada, Es el solamente está único. abierto esta ventana, está abierta la ventana de la diapositiva, o sea, no, no hay abierto nada. Ya, doctor. Entonces prosigamos así. Sí, Porque no se preocupe. listo, doctor. Ya, continuemos. Entonces, dice, la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de plazos. Bien, quedémonos, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales. Listo esto, mira. Miren, se dice, se establece que la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales. ¿Qué significa esto? Que los plazos de prescripción no se pueden establecer por normas reglamentarias. Es decir, no se puede establecer un plazo de prescripción a través de un decreto supremo, a través de un decreto de alcaldía o a través de un decreto regional. Solamente los plazos de prescripción se pueden establecer a través de normas con rango de ley, como son las leyes dadas por el Congreso, los decretos legislativos, las ordenanzas municipales y las ordenanzas regionales en su caso. Entonces, esto es muy importante porque eh, ustedes van a poder observar que a veces colocan reglamento del procedimiento administrativo sancionador. Hasta ahí ustedes podrían decir, este reglamento que establece plazos de prescripción es contrario a ley. Lo que sucede es que en los reglamentos que se pueden emitir, lo que se hace es repetir lo que indica como plazo general de prescripción el tubo de la ley 27444, que es el plazo de prescripción de 4 años. Por lo tanto, si un reglamento indica como plazo de prescripción 4 años en la determinación de la existencia de infracciones administrativas, debemos entender que dicho reglamento lo que está haciendo es una aplicación supletoria de lo previsto en el tubo de la ley 27.444. Ahora, nos dice que los plazos de prescripción son los previstos en las leyes especiales. Ya tenemos que solo normas con rango de ley pueden establecer plazos de prescripción. Pero la pregunta ¿es posible que estas leyes puedan establecer un plazo mayor de prescripción al previsto en la ley 27.444, que establece 4 años como máximo? Es decir, por una ley especial en un procedimiento administrativo sancionador, ¿se podría establecer un plazo de 5 años? Esto no sería posible. ¿Por qué? Esto no sería posible en aplicación del inciso 2 del artículo 2 del título preliminar del tubo de la ley 27.444. Establece las leyes que crean
o regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. Por lo tanto, no sería posible establecer plazos de prescripción mayores a los 4 años que establece la ley 27.444. Ahora, haciendo una interpretación a contrario sensu, ¿será posible que las leyes especiales puedan establecer un plazo menor de prescripción al previsto en la ley 27.444? La respuesta es sí, porque es una condición que beneficia al administrado y le es más favorable al administrado, ¿no? Otra situación en relación a el establecimiento de la prescripción para determinar las infracciones administrativas en leyes especiales es el establecimiento de plazos, pero en el tiempo. Imaginemos que una primer ley establece un plazo de prescripción de 5 años. Posteriormente, una segunda ley en el tiempo establece un plazo de prescripción de 3 años. ¿Se puede aplicar retroactivamente la ley que establece un plazo de prescripción menor a la ley anterior? La respuesta es sí. Sí existe retroactividad benigna en los plazos de prescripción, y esto está sustentado en el segundo párrafo del inciso 5 del artículo 248 del TUO de la ley 27.444, que nos dice expresamente lo siguiente. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. Entonces, tanto al presunto infractor durante el procedimiento administrativo sancionador y la etapa recursiva, como del infractor en etapa de ejecución de la sanción administrativa, los plazos de prescripción que les sean más favorables se aplican retroactivamente a su favor. Esto lo establece el principio de irretroactividad de las normas administrativas sancionadores, que tiene una excepción en la retroactividad benigna en los plazos de prescripción. Ahora, cuando vimos este numeral primero del artículo 252, mire, estamos viendo la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. ¿A qué se refiere con sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción administrativa? Entonces, veamos, en esta diapositiva vamos a encontrar. Cuando se habla en esto, lo que se hace referencia en esta parte del numeral bajo comentario es al principio de autonomía de responsabilidades, que establece que las consecuencias civiles o penales de la responsabilidad de las autoridades administrativas son independientes de las consecuencias administrativas, tal como lo establece el artículo 264 del TUO de la ley 27.444, que nos dice: las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en la respectiva legislación. Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario. Entonces, ¿qué es lo que pretende decirnos la norma cuando dice sin perjuicio del cómputo de plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión administrativa?
a lo que se refiere en este caso es que si bien puede haber un plazo de prescripción para determinar la existencia de infracciones administrativas, este plazo de prescripción no afecta al plazo de prescripción de los delitos que se hubieran cometido como consecuencia de la infracción administrativa. Tampoco afectaría el plazo de prescripción de la responsabilidad civil extracontractual o contractual que se hubiera generado a cargo del administrado que comete la infracción administrativa. Entonces, esos plazos de prescripción en la vía civil y penal no tienen nada que ver con la prescripción administrativa, que es materia de comentario en el presente caso. Ahora, por último, nos dice, en caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los 4 años. Esto significa, si las leyes especiales no establecen un plazo de prescripción, entonces se aplica el plazo de prescripción previsto en la ley 27.444, que es de 4 años. Esto nos lleva a verificar lo siguiente. ¿Cómo se computa los años en el procedimiento administrativo? Nos dice, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los 4 años. ¿Esto por qué es importante establecer cómo se computa el plazo en años? Porque en el derecho administrativo y en específico en el procedimiento administrativo no es lo mismo computar días, meses o años. No van a pensar ustedes que vamos a cambiar los 4 años por 365 días. No, esa no es el espíritu de la norma, ni tampoco que los 4 años podemos convertirlos a 12 meses, eso tampoco. ¿Cómo se computan los años? Los años se cuentan o es contado el plazo en años de fecha a fecha. ¿Y esto dónde está previsto? En el artículo 145, numeral 145.3 del TUO de la ley 27.444, que indica, cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiera día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del día del siguiente mes calendario. Entonces, esto es importante. Imaginemos, si es que la infracción se comete el 1 de marzo del 2023, el plazo de 4 años para determinar la infracción administrativa, ¿cuándo prescribe? Se cuenta desde el día de la comisión de la infracción, 1 de marzo del 2023, 1 de marzo del 2024, 1 de marzo del 2025, 1 de marzo del 2026, 1 de marzo del 2027. El 1 de marzo del 2027 vence el plazo de prescripción. Es decir, que a partir del 2 de marzo del 2027, el administrado puede alegar el vencimiento del plazo de prescripción. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros que el inicio del cómputo de prescripción es desde la comisión de la infracción? Bueno, este es un inicio del cómputo del plazo del inicio de la prescripción. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 252, numeral 252.2, primer párrafo del TUO de la ley 27.444. Ya estamos ya en el segundo numeral. Entonces, pero este es el primer párrafo de este numeral. Y esto nos habla del inicio del cómputo del plazo. Ahora, es interesantísimo este numeral para nuestros estudiantes de derecho, porque nos establece una clasificación de infracciones administrativas según su duración. Vamos a encontrar que para efectos del cómputo del plazo debemos distinguir entre infracciones administrativas instantáneas, infracciones administrativas instantáneas con efectos permanentes, infracciones administrativas permanentes e infracciones administrativas
continuas. Encontramos 4 tipos de infracciones administrativas según la duración. Pues esto es interesante porque esta misma clasificación lo encontramos en el derecho penal. Habla de delito continuado, delito permanente, delito instantáneo con efectos permanentes. Y las mismas características también son utilizadas en el procedimiento administrativo sancionador. Y veamos la redacción de este numeral. Nos dice, el cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día siguiente en que la infracción se hubiere cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas con efectos permanentes. Desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de las infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de infracciones permanentes. Es decir, que el inicio del cómputo del plazo de prescripción es distinto, teniendo en cuenta las diferentes clases de infracciones administrativas según su creación. Pues veamos cada una de estas infracciones. Nos dice, primero habla de la infracción instantánea. Pues, ¿qué debemos entender por infracción instantánea? La infracción instantánea es la infracción administrativa que se consuma en el instante en que se produce resultado, sin que el resultado determine la creación de una situación antijurídica duradera. Es decir, que se comete la infracción y en ese mismo momento se agota instantáneamente su comisión. O sea, los efectos no perduran en el tiempo, ni tampoco la misma infracción perdura en el tiempo. Se comete y se acabó. Ejemplos de estas infracciones instantáneas podemos establecer estas, estas infracciones administrativas. Constituye infracción administrativa retirar los afiches de clausura instalados por disposición municipal. El instante de retiro del afiche de clausura consuma la infracción administrativa. Otro ejemplo, constituye infracción administrativa manipular productos pirotécnicos en locales y o ambientes cerrados públicos. La manipulación del producto pirotécnico en el local público, por cuanto su misma realización en su conducta agota en un solo momento la comisión de la infracción administrativa. Pues, en este caso, ¿desde cuánto computamos el plazo de prescripción para determinar la infracción administrativa? Dice, el cómputo del plazo de la prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiere cometido, en el caso de las infracciones instantáneas o instantáneas con efectos permanentes. Y acá tenemos un ejemplo de, de esta prescripción. Imaginemos que la comisión de la infracción instantánea se produce el 1 de marzo del 2023. Entonces, el 1 de marzo del 2023. ¿Desde cuándo se computa? Dice, desde la comisión de la infracción instantánea se computa el plazo de prescripción de 4 años, el plazo general previsto en la ley 27.444. Entonces, ¿cuándo vence? Si contamos de fecha a fecha, ¿recuerdan? Entonces, si es el 1 de marzo del 2023, 1 de marzo del 2024, 1 de marzo del 2025, 1 de marzo del 2026, 1 de marzo del 2027. Entonces, el 1 de marzo del 2027 se produce el vencimiento del plazo de prescripción. Por lo tanto, la acción de la administración para determinar la existencia de una infracción administrativa está prescrita a partir del 2 de marzo del 2027. Es decir, a partir del 2 de marzo ya se puede alegar por parte del administrado la existencia de prescripción. Continuemos. Tenemos las infracciones instantáneas con efectos permanentes. En estas infracciones son aquellas cuya conducta destruye o disminuye el bien jurídico tutelado en forma instantánea, en un solo momento, pero permanecen las consecuencias nocivas del mismo. Estas consecuencias nocivas de la infracción instantánea perduran
pero sin que intervenga la voluntad del infractor. Son ejemplos de estas infracciones instantáneas con efectos permanentes las siguientes, a modo de ejemplo. Constituye infracción administrativa realizar pintas y grafitis en las fachadas públicas o privadas sin autorización municipal o sin autorización del propietario, de ser el caso. Dice, la realización de las pintas de la fachada pública agota instantáneamente la infracción, si bien sus efectos, permanencia de las pintas, permanece. Una infracción instantánea con efectos permanentes. Constituye, otro ejemplo, constituye infracción administrativa estacionar vehículos en la vía pública afectando el libre tránsito peatonal y o vehicular. El estacionar el vehículo agota la infracción. Afectar el libre tránsito son los efectos que perduran. ¿Cómo podemos graficar este tipo de infracción? Aquí tenemos. Entonces, el cómputo es el mismo que para la infracción instantánea. O sea, no importa que sea una infracción instantánea o una infracción instantánea con efectos permanentes. El cómputo siempre se dará desde el momento de la comisión de la infracción instantánea. Entonces tenemos aquí, la comisión de la infracción instantánea con efectos permanentes se da el 1 de marzo del 2023. Las consecuencias o sus efectos perduran en el tiempo. Sin embargo, el cómputo del plazo de prescripción es desde la comisión de la infracción instantánea, entonces 4 años. Por lo tanto, el vencimiento del plazo de prescripción, que se comete el 1 de marzo del 2023 y es de fecha a fecha, vence el 1 de marzo del 2027. Por lo tanto, a partir del 2 de marzo del 2027, se puede alegar la existencia de prescripción por parte del administrado. Otro tipo de infracciones es la infracción continuada. Y en este caso nos dice, el cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de las infracciones continuadas. Miren, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de las infracciones continuadas. Pues, ¿qué es una infracción continuada? En la infracción continuada, para evitar tener que admitir la concurrencia de varios hechos típicos constitutivas de otras tantas infracciones, cuando existe una unidad objetiva y o subjetiva que permite ver a distintos actos, por sí solos infractores y no producidos en la forma de unidad natural de acción, como parte de un proceso continuado unitario. ¿A qué se refiere? El administrado comete una infracción en determinado tiempo. No pasado mucho tiempo comete otra infracción, pero es la misma infracción. Pasa otro tiempo, otra vez la misma infracción. Para efectos de una infracción continuada y no establecer plazos de prescripción para cada una de las acciones, se entiende que todas estas infracciones responden a una sola infracción administrativa. Y el cómputo del plazo de prescripción se da desde la última infracción continuada administrativa. Por ejemplo, constituye infracción administrativa no solicitar la presentación del DNI a toda persona que ingresa a las cabinas de Internet. Cada vez que ingrese una persona a la cabina de Internet, el propietario no pide el DNI. Cada vez que sucede eso, se comete una infracción. Cada vez. Pues es una infracción continuada. Ahora dice, constituye infracción administrativa ofrecer o realizar la actividad de parapente en áreas de uso público sin autorización municipal. Cada vez que se realiza la actividad de parapente, se comete la infracción administrativa. Entonces, como es la misma infracción, el plazo de prescripción se computará desde la última infracción, porque se entienden que todas las infracciones continuadas responden a una unidad. Veamos en este ejemplo cómo se calcula la prescripción en el caso de infracciones continuadas. Tenemos que se comete una primera infracción continuada el 1 de marzo del 2023.
La segunda infracción continuada se comete el 3 de abril del 2023 y la última y tercera infracción continuada se comete el 20 de abril del 2023. ¿Desde cuándo se empieza a computar el plazo de prescripción? Desde la última comisión de infracción continuada. Esto es, desde la tercera infracción continuada producida el 20 de abril del 2023. Por lo tanto, el plazo de 4 años vencerá el 20 de abril del 2027. Y a partir del 21 de abril del 2027, el administrado puede alegar la existencia de prescripción en este caso. Por último, tenemos a las infracciones permanentes. En este caso, nos dice la norma, el cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará desde el día en que la acción cesó, en el caso de las infracciones permanentes. Dice, la infracción permanente supone el mantenimiento de una situación jurídica de cierta duración por la voluntad del autor. Dicho mantenimiento sigue realizando el tipo, por lo que la infracción se sigue consumando hasta que se abandona la situación jurídica. Es decir, que existe una infracción, pero en su comisión se mantiene en el tiempo por voluntad del infractor, a diferencia de la infracción instantánea con efectos permanentes, en el cual se comete la infracción instantáneamente y son los efectos los que perduran. En el caso de la infracción permanente, no es que perduran los efectos, perdura la misma infracción. Como ejemplos de estas infracciones permanentes, podemos establecer eh, tener el terreno sin construir y o predio en estado de abandono con desmonte. Mientras dure la tenencia del terreno sin construir, puede ser 1 año, 2 años, el plazo de prescripción no empieza a correr, sino hasta el momento en que termina esta infracción administrativa. Entonces, solamente desde el día en que esta acción cesa, desde ese momento se inicia el cómputo del plazo de prescripción administrativa. Otro ejemplo, no exhibir en lugar visible de la obra la licencia de edificación o demolición, cuaderno de obra y o planos aprobados. Lo que significa que mientras yo no exhiba estos documentos, me mantengo en una infracción permanente. Y por lo tanto, el plazo de prescripción para determinar la infracción administrativa no transcurre. Veamos el cuadro correspondiente. Imaginemos que el inicio de la comisión de la infracción permanente se produce el 1 de marzo del 2023 y el término de la comisión de la infracción permanente se da el 20 de abril del 2023. Entonces, ¿desde cuándo se computa? Desde el día en que la acción cesó, se computa el plazo de prescripción, en este caso de 4 años. Por lo tanto, ¿desde cuándo vamos a computar el plazo de 4 años? Desde que terminó la infracción permanente. Esto es el 20 de abril del 2023. Por lo tanto, el plazo de 4 años vence el 20 de abril del 2027. Por lo que a partir del 21 de abril del 2027, el administrado puede alegar válidamente la existencia de prescripción de la acción para determinar una infracción administrativa. Y esto nos lleva al artículo 252, numeral 252.2, segundo párrafo del tubo de la ley 27.444 que implica. En este numeral, bajo comentario, se habla de la suspensión del plazo de prescripción y la reanudación del plazo de prescripción. Esto significa que durante el procedimiento administrativo sancionador es posible que se reanude el plazo de prescripción. Y tenemos lo siguiente, indica. El cómputo del plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que le sean imputados a título de cargo de acuerdo a lo establecido en el artículo 255, inciso 3, lectura de la ley 27.444. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviere paralizado por más de 25
días hábiles por causa no imputable al administrado. Ojo, la reanudación del plazo de prescripción se da por causa no imputable al administrado. Entonces, veamos estos dos supuestos, suspensión y reanudación. Cuando se habla de la prescripción, encontramos dos instituciones, la institución de la suspensión de la prescripción y la interrupción de la prescripción. Cuando hablamos de la suspensión de la prescripción, tenemos que el plazo de prescripción se suspende, pero ese plazo que ha transcurrido no se pierde, simplemente está suspendido, pendiente de que en cualquier momento se puede reanudar. En el supuesto de interrupción de la prescripción, el plazo ganado se pierde. Y si existe una reanudación del plazo, se inicia desde el primer día. No es de que tenemos acumulado ya un plazo de prescripción. En la norma bajo comentario nos dice que se produce la suspensión, no la interrupción del plazo de prescripción para determinar la infracción administrativa. Pero ¿desde cuándo se produce esta suspensión de este plazo? Desde la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción, conforme al artículo 255, inciso 2 del TUO de la Ley 27.444, que indica: las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación del cargo al posible administrado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. Ahora, si ustedes pueden ver, hay dos precisiones que debe realizarse. El plazo de prescripción se suspende, en primer lugar, con la notificación de la imputación de cargos. Generalmente esta imputación de cargos se da con la resolución que da inicio al procedimiento administrativo sancionador. Pero usted no debe entender que la suspensión del plazo de prescripción se da con la emisión de la imputación de cargos o la emisión de la resolución de inicio del procedimiento administrativo sancionador, sino que se da con la notificación. Ahora, cuando hablamos de la notificación, no solamente es notificar por notificar, sino que también exige la norma una notificación válida de la imputación de cargos. De tal manera que si se produce una notificación inválida, el plazo de prescripción no se ha suspendido y puede continuar. Ejemplo de una notificación inválida. Notificamos al administrado en una dirección que no es la correcta. Uno puede decir, ya se suspendió el plazo de prescripción, pero como la notificación fue inválida, el plazo de notificación no ha sido, de prescripción no ha sido suspendido, sino que este continúa transcurriendo. Ahora, dice, en el caso de la reanudación, notificada la imputación de cargos, el plazo de prescripción se suspende, siendo que puede reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantiene paralizado por más de 25 días hábiles, por causa no imputable al administrado. Ahora, ¿de qué se deriva esta posible reanudación? Se deriva del principio de oficialidad o impulso de oficio previsto en el artículo 4, numeral 1.3 del TUO de la Ley 27.444. Principio de impulso de oficio. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones probatorias. Ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador tiene dos etapas, la de instrucción y la de decisión. Imaginemos que notifican la resolución de apertura del procedimiento sancionador, el administrado presenta sus descargos, se inicia la actividad probatoria, culmina el plazo de la actividad probatoria y no se hace nada. El administrado debe estar en silencio, tranquilo y callado, no debe decir nada, porque a partir en que no se hizo nada, se reanudó.
habiendo transcurrido ya 25 días hábiles sin hacerse nada, se reanuda, se reanuda el plazo de prescripción. De tal manera que cuando, por ejemplo, digamos, pasa los 25 días hábiles, no se hace nada, y faltaban antes de la suspensión solamente 5 días hábiles para que se produzca la prescripción, y pasan 5 días hábiles, usted ya puede solicitar en el procedimiento administrativo sancionador que se declare la prescripción del procedimiento administrativo sancionador. Ahora, dice que, dice, por causa no imputable al administrado. Esto se deriva de que en el artículo 67, numeral inciso 1 del título de la ley 27444, se establece los deberes de los administrados. Y como deberes de los administrados en el procedimiento administrativo, se establece el deber de abstenerse de solicitar actuaciones meramente dilatorias. Entonces, tal vez el administrado erróneamente en el procedimiento administrativo sancionador pretende presentar varios escritos con la finalidad de dilatar el término del procedimiento administrativo sancionador. Y con eso, en su entender, él va a lograr la prescripción de los 4 años. Falso, porque si él mismo produce una dilación en el procedimiento administrativo sancionador, no se produce la reanudación del plazo de prescripción para determinar la infracción administrativa. Tenemos ahora el artículo 252, numeral 252.3, primer párrafo del TUO de la ley 27.444. Esto es ya, estamos en el tercer numeral de comentario de este artículo 252. ¿Qué nos dice? La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción en vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de plazos. Esto es algo que diferencia a la prescripción extintiva del ámbito civil de la prescripción extintiva en el ámbito público, en que en el caso de la prescripción en materia civil, la prescripción solamente es alegada a instancia de parte. En este caso, la prescripción también puede ser declarada de oficio por la autoridad administrativa. ¿Esto qué implica? Que yo como autoridad administrativa verifico y digo, esta acción ya está prescrita, y yo de oficio, sin que el administrado me lo diga, puedo declarar la prescripción de la acción. Ahora, ¿cómo se plantea cuando la declaración de prescripción es pedida por el administrado? En ese caso, se plantea, dice, en vía de defensa. ¿Y cómo plantearíamos esta prescripción en el procedimiento administrativo sancionador? Y esto nos lleva a este pequeño modelo de solicitud de prescripción que pueden ver en la diapositiva. Colocamos una pequeña sumilla. Claro, colocan el número de expedientes, sino por cuestiones de especie para que no se vea muy reducido, hemos tratado de reducir en sustancia lo que sería este modelo de solicitud de prescripción. Ponemos sumilla, solicitó se declare la prescripción de la acción administrativa. Dirigimos el escrito a la autoridad que conoce el procedimiento administrativo. Entonces, usted pregunta en mesa de partes con quién está el expediente administrativo. Digamos, está con el jefe de recursos humanos, con el jefe de logística, con el gerente municipal. A esa persona usted dirige, digamos, señor gerente municipal. Colocamos los nombres, apellidos del administrado que va a solicitar la prescripción. Colocamos su DNI y su domicilio real. No es necesario domicilio procesal porque es un escrito administrativo. Y colocamos a usted respetuosamente y en el presente caso, es un ejemplo de los hechos, en el presente caso, la comisión de la conducta infractora se dio el 3 de marzo del 2018. Sin embargo, se me apertura procedimiento administrativo sancionador el 1 de marzo del 2023. Lo anterior contraviene el artículo
252, numeral 252.1 del tubo de la ley 27.444, que indica: en caso ello no hubiera sido determinado, la facultad de la autoridad prescribirá a los 4 años. Es así que desde el 3 de marzo del 2018 al 1 de marzo del 2023 ha prescrito la acción administrativa, por cuanto la infracción ha prescrito el 3 de marzo del 2022. Dentro de este contexto, en vía de defensa, solicito se declare la prescripción de la acción administrativa para iniciar el presente procedimiento administrativo sancionador, disponiéndose la conclusión y archivo del presente expediente. Por lo expuesto, pida usted acceder a lo solicitado. Lima, 5 de marzo del 2023. Solo va con la firma del administrado, no es necesaria la firma de abogado. Entonces, esta es la aplicación práctica de lo que nos indica el numeral 252.3 del artículo 252, primer párrafo del tubo de la ley 27.444. Ahora veamos el segundo párrafo de este numeral 252.3, que nos dice: en caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia. ¿A qué se refiere la norma? ¿Ya? Puede ser que ha existido prescripción. ¿Ya? Si bien dice que la autoridad de oficio declara la prescripción, ¿esto por qué se podría dar? ¿Cuándo se podría dar que una autoridad en un procedimiento puede declarar de oficio la prescripción? ¿Qué es lo que dice la norma? Puede darse porque esta autoridad es la que no ha generado la prescripción, sino él asume el cargo y se da cuenta que esta acción ha prescrito y no es su responsabilidad. Entonces, él mismo declara la prescripción de la acción administrativa y dispone se remitan los actuados a la autoridad competente para verificar la responsabilidad disciplinaria de los servidores que han producido la prescripción. Esto se hace a través de un procedimiento administrativo sancionador y lo hace la Secretaría Técnica, que en toda entidad pública existe. Pues como ustedes pueden ver, el no observar el plazo de prescripción negligentemente por una autoridad administrativa le acarrea responsabilidad disciplinaria. Por ejemplo, ejemplos de faltas que se pueden cometer: no entregar dentro del término legal los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos; demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento, o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo; dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativos o contradecir sus decisiones; no resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada. Entonces, si hay negligencia en el vencimiento de plazo de prescripción, la autoridad que ha generado la prescripción será sometida a responsabilidad disciplinaria en un procedimiento administrativo disciplinario y podrá ser pasible de las sanciones disciplinarias que corresponden. Con lo que culminamos nuestra exposición sobre la prescripción en la determinación de infracciones administrativas en el procedimiento administrativo sancionador, que como ustedes han podido ver, ha implicado un comentario íntegro de lo previsto en el artículo 252 del tubo de la ley 27.444. Correcto, doctor. Bueno, definitivamente es un tema que no, no está tal cual en la ley 27.444 y que lo haya explicado así de esa forma verdaderamente es gratificante, no solo para mí, sino que también para nuestros colegas, ya que es un tema muy innovador, que le está dando la hora ahora, más que todo por lo del COVID, ¿no? Que han pasado los años, quizás la administración pública no se ha movido, entonces es un tema muy, muy innovador, doctor. Muchas gracias. Y bueno, acá nuestros colegas también están agradeciendo en los comentarios y también han dejado sus preguntas para que usted pueda absolverlas.
La Sí, colega Bielka Fiorella Olarte dice, buenas tardes, doctor. Mi consulta es la siguiente. Para fines del cómputo de la prescripción, en caso se haya declarado en una oportunidad la caducidad del proceso administrativo sancionador e iniciado otro, cada uno de los PAS o proceso administrativo sancionador iniciados suspende el cómputo del plazo de la prescripción o solo suspende el plazo del último PAS iniciado. cuando se declara la caducidad de un procedimiento administrativo, este procedimiento administrativo es inexistente. ¿Qué implica esto? Que en ningún momento, al ser inexistente, debemos entender que nunca se suspendió el plazo de prescripción. O sea, el plazo de prescripción ha continuado. Por lo tanto, cuando le abren un nuevo procedimiento administrativo sancionador, usted no corta el plazo del anterior proceso, porque ese proceso es inexistente porque está caducado, sino verifica cuando cometí la infracción administrativa, ya vencieron, por ejemplo, los 4 años y ya vencieron. Entonces, planteo en este nuevo proceso administrativo sancionador la prescripción de la acción para determinar la infracción administrativa. Bien, doctor. El colega Rodolfo Rivera dice, buenas noches, doctor. La prescripción se interrumpe en forma real y efectiva cuando la autoridad administrativa emite una resolución sancionadora un año después de cometido la infracción. Ah, eh, en el procedimiento administrativo sancionador previsto en la ley 27444, no establece la prescripción del procedimiento administrativo desde la notificación de la apertura del procedimiento sancionador hasta la emisión de la resolución que impone la sanción. Este plazo de prescripción es el que sí se aplica en el procedimiento administrativo disciplinario. En el procedimiento administrativo disciplinario no se aplica la caducidad de los 9 meses, se aplica el plazo de prescripción de un año. Es decir, desde que se inicia el procedimiento administrativo disciplinario con la notificación hasta la emisión de la resolución que emite la sanción, no puede transcurrir más de un año. Si transcurre más de un año, prescribe la posibilidad de imponer una sanción, prescribe el procedimiento administrativo. En el procedimiento administrativo sancionador aplicable a todo administrado y no a los servidores públicos, en ese caso opera la caducidad. Si iniciado el procedimiento transcurre 9 meses y no se emite sanción, en ese caso opera la caducidad, con lo cual el procedimiento desaparece, se hace inexistente. Bien, doctor. La colega Márquez o el colega Márquez nos dice, buenas tardes, muchas gracias por tamaña deferencia de organizar este tipo de eventos. ¿Los plazos de prescripción para cada acto resolutivo son independientes? Para cada acto resolutivo son independientes los plazos de prescripción. Bueno, será para cada infracción administrativa. El acto resolutivo es el que termine el procedimiento administrativo sancionador. Bueno, si es para las infracciones administrativas, será diferente en tanto se refiera a una infracción instantánea, instantánea con efectos permanentes, instantánea continuada, no, disculpe, infracción continuada o infracción permanente. Ahora, existe también, en el caso de las multas, la prescripción de la exigibilidad de las multas administrativas. El plazo de prescripción, en este caso, una vez que ha quedado firme la resolución que impone la sanción de multa, es de 2 años. Listo, doctor. La colega Darixa Valdivieso pregunta, si una persona comete diferentes infracciones y estas son continuadas, ¿desde cuándo se computa el plazo de prescripción? Desde la última infracción continuada cometida. Bien, el colega Eddie Díaz dice, doctor, buenas noches. En el caso que exista una medida cautelar, ejemplo, un decomiso de un determinado bien físico
y este proceso administrativo sancionador llega a prescribir, la pregunta es si el administrado puede recuperar ese bien incautado o decomisado una vez solicitada la prescripción. Ya, esa es interesante la pregunta. Si fuera la caducidad, la medida cautelar administrativa persiste, pero en este caso estamos hablando de la existencia de prescripción. Si existe prescripción, entonces ya no es posible determinar una infracción administrativa. Y si ya no puedo determinar una infracción administrativa, ya no puedo iniciar un procedimiento administrativo. Y si no puedo iniciar un procedimiento administrativo, la medida cautelar administrativa caduca de pleno derecho. ¿Por qué? Porque ya no existe infracción que perseguir. Bien, el doctor José, José Giancarlo Soto pregunta, ¿cómo se computan los plazos de prescripción en un proceso administrativo sancionador que se declara su nulidad en más de 2 veces? En este caso, mire, hay algunos criterios. A veces la administración pública emite criterios para evitar o maquillar su propia negligencia. Yo le voy a hablar conforme a lo que está previsto en la doctrina del derecho administrativo. Entonces, ¿qué implica esto? Si se inicia un procedimiento administrativo, ya, la acción no estaba prescrita, entonces está bien iniciar el procedimiento administrativo. Se interpone el recurso de apelación y por el recurso de apelación se declara fundado y se declara la nulidad de todo el procedimiento administrativo hasta el momento de nuevamente iniciar el procedimiento administrativo. ¿Qué implica la nulidad? La nulidad tiene un efecto retroactivo y por lo tanto hace inexistente en el mundo jurídico lo que ha acontecido. Y por lo tanto jamás se suspendió el plazo de prescripción, porque nunca existió un procedimiento administrativo sancionador como consecuencia de la nulidad declarada. Por lo tanto, usted solamente verifica. Cada vez que le inician, usted debe verificar. Si ya ha sido nulo, ya no existe ese procedimiento. ¿Cuándo se inició la infracción? Tal fecha. Por lo tanto, los 4 años, ¿cuándo vencen? Vencen en tal fecha. Si ya venció al momento de iniciar, evidentemente debe concluirse el proceso. Correcto, doctor. El colega Rogel Rojas pregunta, ¿en el procedimiento administrativo disciplinario existe la figura de interrupción o solo existe suspensión de plazo? Existe la figura de la suspensión del plazo. En el procedimiento administrativo disciplinario también se aplica la suspensión y la reanudación del plazo de prescripción a favor del administrado. Bien, y por último, el colega Arturo Olivera pregunta, doctor, ¿cuándo queda firme una resolución? Un acto administrativo queda firme cuando contra el mismo no procede la interposición de ningún recurso administrativo. Listo, doctor. Con eso hemos culminado las preguntas que han formulado nuestros colegas en la cajita de comentarios y me corresponde a mí agradecerle de parte de la familia de Juris.pe en esta disertación que ha tenido el día de hoy, doctor. Quizás quiera tener unas palabras de despedida con los asistentes. Bueno, agradecer a Jurispe y al ilustre Colegio de Abogados de Cañete por la oportunidad que se brinda para explicar y un poco hablar acerca de instituciones importantes del derecho administrativo que generalmente no son comentadas o no son estudiadas y por lo tanto a veces impiden el conocimiento de los administrados y operadores del derecho. Espero que les haya sido de bastante ayuda lo que se acaba de decir en esta exposición, la cual no es más que un informe de un artículo que estoy realizando acerca de este artículo 252, que ya gustosamente lo plantearé o lo emitiré para Jurispe para que lo publiquen y ustedes puedan ver el íntegro de lo que es
este comentario acerca del artículo 252 del tubo de la ley 27.444. Espero que podamos dar otras clases respecto de temas de derecho administrativo que son muy importantes para el ordenamiento jurídico peruano. Muchas gracias, doctor Paco. Doctor, muchas gracias, doctor, por tan bonita disertación que han tenido. Y bueno, los colegas también están consultando si tiene algún número telefónico al cual puedan realizar consultas privadas. Sí, por supuesto, pero recuerden, las consultas siempre son pagadas, a veces son largas las consultas que dan, y naturalmente uno tiene el tiempo reducido. Mi número es 959-666-272. Antes de llamar puede escribir a mi WhatsApp, que es este mismo número, el 959-666-272. Si es una consulta corta y precisa, es gratuita la resolución, pero si son complejas y ya para casos concretos, bueno, ya incluye el pago correspondiente. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias a usted, doctor, y como usted lo mencionó, esperamos contar con usted en una futura sesión magistral. Tenga bonita noche. Hasta luego, gracias, nos vemos.